Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy bien, chicas. Ya estamos todas. A ver, les voy a pedir que activen sus cámaras para volver a vernos. Ya veo que todas están bien, ya las miré. Muchas felicidades, ¿verdad? Ustedes presentaron hace poco su estadía. Expusieron su estadía. Ayer, maestra. Sí, fue ayer, ¿verdad? Porque hoy miré otro grupo muy interesante también sus aportaciones. Qué bueno que están rindiendo frutos sus experiencias. Muchas felicidades. Y sí, las miré ayer bien guapas todas. Gracias, maestra. Entonces, miren, pues primeramente bienvenidos, ya me ha tocado darle pues varias materias a ustedes. La materia que vamos a analizar en estas 3 sesiones es la de, en esta licenciatura, pues es la de Psicología de las Organizaciones. La primera unidad que vamos a ver hoy van a ser pues las características de las organizaciones sociales. Vamos a hablar un poco sobre ellas y cómo también nosotros somos partícipes de estas organizaciones sociales y cómo también alrededor de nosotros se lleva a cabo este proceso, ¿verdad? Y también desde su experiencia, que ya miré que tienen bastante experiencia, que ayer quedó demostrado eso en lo que están ustedes llevando a cabo en sus estadías. Y pues primeramente, el propósito específico de esta unidad es que ustedes conozcan, comprendan también los antecedentes pues, básicos de la psicología de las organizaciones para identificar y analizar pues, los aspectos generales del crecimiento organizacional a través pues, de lo fundamentado pues, en diversas fuentes, en registros de contextos y otras fuentes de análisis. Yo creo que para entrar en materia en ella, primero tendremos que analizar cuáles son algunos de los antecedentes históricos de la psicología organizacional. Pero antes que nada, a ver, ¿qué les dice a ustedes esto de psicología organizacional? ¿Qué se imaginan que es? ¿Qué han leído acerca de ello? ¿Qué han sabido acerca de ello? A ver, ¿quién quiere apoyarnos con ello? Maestra, bueno, yo lo que considero y lo que se me viene a la mente un poco es, bueno, si hablamos de psicología, sabemos que la psicología estudia la mente y el comportamiento humano, entonces la psicología organizacional debe estar enfocada al comportamiento de las personas en grupo, ¿no? En esas organizaciones que se dan en equipo, por ejemplo, en lo laboral, que pues es lo que más se me viene a la mente, ¿no? Cuando tenemos que colaborar y tenemos que organizarnos y tenemos que pues que relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces debe estar enfocado al comportamiento que se da, creo yo. Exactamente, claro que sí, Jenny, por ahí va tu definición, está muy bien, muy atinado, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo, maestra, que una de las características principales es lo colectivo. Entonces, en esta unión de personas que se van a conjuntar en un fin común, puede ser una empresa, una escuela, una asociación civil, hasta una sociedad mercantil que se junta para llevar a cabo cierto propósito. Y que entonces la psicología va a ayudar a ver cómo el comportamiento de este ente colectivo y entonces que todos los individuos vayan como en el mismo sentido, pero vistos desde su conducta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué él no avanza igual que el otro? ¿Por qué su comportamiento de esta manera? ¿Cómo se le tiene que apoyar? No sé, hasta me imagino, no lo sé, pero hasta liderazgo allí también puede estar implícito. Así es, Yariela.
una de esas características sí también incluye inclusive por decirlo de alguna manera, a su grupo de maestros, a la plantilla de maestros que ustedes les dan clases, también incluye, también entra pues también la psicología organizacional, porque es precisamente eso, lo que mencionaba también Jenny y usted, es esa organización que tiene que ver con sacar adelante una meta, un proyecto, un propósito, y sobre todo el comportamiento de cómo se lleva a cabo este propósito, cómo va a llegar el grupo a esta meta que se está proponiendo. Algunos de los antecedentes históricos de la psicología organizacional, pues se remonta a los comienzos del pensamiento racional, pues ya en el mundo griego, por mencionar, que es la aplicación de los conceptos, conocimientos, habilidades, técnicas y metodologías propias de la psicología. Con la aplicabilidad en contextos laborales, en este caso, pues como mencionaban ahorita, pues en algunas empresas, con el objetivo de generar bienestar económico, social, de salud ambiental y mental en cada uno de los miembros de la organización. Este aspecto es muy importante en cada uno de los miembros porque se preocupa o tiene su trabajo en ello, en que cada uno de los trabajadores o cada uno de los que son partícipes en esta organización o en esta se trabaja para que su psicología, para que su bienestar, tanto mental y físico, lo impulsen a producir más, por ejemplo, en alguna empresa, ¿verdad? Que esté a gusto trabajando, que rinda en el trabajo que tiene que realizar y sobre todo que cumpla con esas metas laborales pues que se plantea la empresa, que se plantea los trabajadores, ciertas secciones, etcétera. Y alguno de estos inicios de la psicología organizacional, pues inició el término psicología organizacional, pues primeramente fue utilizado en un artículo de Bryan en 1904 y más o menos como a 1910 la psicología industrial se convirtió en un área legítima de especialización de la psicología, porque algunas personas empezaron a ver cuál era la mejor manera de motivar a sus empleados o a rendir frutos en sus empresas y entonces de una manera más efectiva, pero de alguna, no sin explotar, póngale que a los trabajadores, ¿verdad? Pero sí trabajar con ellos esta parte psíquica, esta parte, pues decirlo, emocional para rendir frutos. Y pues algunos de estos teóricos que son destacados como los padres fundadores de la psicología organizacional son Walter D. Scott, que aplicó la psicología a la publicidad. Frederick Taylor, que se dio cuenta del valor laboral para alcanzar una mayor producción de la compañía, como salarios más altos para los trabajadores, producciones que generaran más ganancias monetarias. Y Hugo Munsterberg, que a él le interesaba la aplicación de métodos psicológicos tradicionales a problemas industriales prácticos. Y ellos fueron los pioneros o los primeros teóricos que empezaron a introducir la psicología organizacional, a lo mejor con otro nombre, pero en sí se desarrolló de esa manera. Y ya para estos tiempos que tampoco no, si nos damos cuenta en las fechas, en que es en 1900, no es algo prácticamente nuevo, ¿verdad? No es tan de tiempo atrás. La psicología de las organizaciones, pues, es más que nada una disciplina científica. Por este aspecto tuvo mucho que ver porque para que se diera la psicología organizacional o de las organizaciones, primeramente, se tuvo que haber tomado en cuenta a la psicología como una disciplina científica para poder dar paso a la psicología de las organizaciones, que estudia pues la conducta del ser humano
y sus experiencias en el contexto del trabajo y la organización desde una perspectiva. Hay aquí el punto, una perspectiva individual, grupal y organizacional, porque tienen el objetivo de describir, explicar y predecir estas conductas, pero también resolver problemas concretos que aparecen en estos contextos. ¿Cuál creen que sea la principal finalidad de la psicología de las organizaciones? Ahorita ya lo mencionaron algunas de sus compañeras. A ver. Pues tener un buen funcionamiento, ¿no? Más que nada, como decía usted, de los padres de psicología, en realidad era lo que buscaban, que hubiera un mejor beneficio para la empresa, estudiando su comportamiento y asimismo dando esas, ¿qué serían? Como utilidades o beneficios a los trabajadores para que fuera más llamativo y hicieran mejor su trabajo. Algo así entiendo yo. Así es, Lulu. Y por ejemplo, nos estamos abocando a una empresa, a un lugar, pero como mencionamos ahorita, también se puede dar, o sea, la psicología organizacional está también inmersa en lo educativo, está en lo social, está en el área del trabajo, o sea, también entran estos aspectos y pues es precisamente eso, mejorar el rendimiento y la productividad. Así como potenciar el desarrollo personal y la calidad de vida pues, laboral de los empleados en el trabajo, porque de este modo la psicología del trabajo y de las organizaciones intentan, por decirlo, por mencionarlo, describir, evaluar y diagnosticar diferentes aspectos de la organización. Como su estructura, el clima cultural, sus sistemas sociales y sus procesos. Esto ustedes lo vieron también en una materia de procesos, creo, ¿verdad? Estos términos que son de clima de cultura, la estructura, el sistema social, sus procesos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a diferenciar, no en su totalidad, pero sí en lo que cada uno trabaja en cuanto a la psicología del trabajo y la psicología de las organizaciones, porque también se tiende a confundir que ambas tienen el mismo objetivo, pero en realidad la psicología del trabajo se preocupa de la actividad concreta de cada trabajador y se interesa más por el tipo de tarea que tiene, el ambiente laboral, los horarios laborales, la carga de trabajo, el conflicto del rol, el síndrome de desgaste profesional o el de burnout también que lo vieron en procesos y pues el error del trabajador. Pero ya hablando de la psicología de las organizaciones, tiene un enfoque más amplio y estudia más allá del trabajador. Él estudia la organización en la que está inmerso y su relación con ella. O sea, diferenciando la psicología del trabajo y la psicología de las organizaciones. ¿Qué les parece esta información? Interesante, maestra, porque todas al final estamos implícitas en una organización. A mí la que más se me viene a la mente es el trabajo y también creo que la psicología organizacional sí. También va a estudiar la conducta de cuando hay algún problema, ¿no? Un problema derivado, por ejemplo, del comportamiento de un trabajador y cómo esto afecta a los demás compañeros. El clásico también jefe, ¿no? Que no tiene una buena comunicación con sus trabajadores y que esto hace que se desgaste el colaborador y que no haya un buen ambiente de trabajo. Creo que también es parte del estudio de la misma. Así es. Y también dentro de la psicología organizacional existen algunas principales teorías, que son la teoría clásico-racionalista de Taylor, que ahorita yo les mencioné quiénes eran los principales teóricos. Y Taylor nos menciona que los procesos productivos
con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad, desarrollan técnicas y métodos para normalizar la producción. ¿A través de qué? De la descomposición de tareas complejas en un conjunto de tareas más simples. O sea, cuando hay algo muy difícil que el trabajador no lo puede llevar a cabo, entonces ese mismo trabajo se pone por áreas o se da por pequeñas tareas que lo lleven a lograr esta meta que en un inicio no ha logrado todavía. Y otra teoría es la teoría de las relaciones humanas. Él aquí nos menciona Mayo y Lewin, que es que el trabajador o el individuo logre en la psicología de las organizaciones, logra la armonía dentro de la empresa, vinculando la productividad con el estado de ánimo de los trabajadores, ya que el hombre es un ser social, es pensante, íntegro y obviamente con sentimientos, ¿verdad? Es como, por decirlo de una manera, si vas a trabajar con problemas que tienes muchos problemas en tu casa o tienes otros problemas fuera de tu trabajo, probablemente tu estado de ánimo no te ayude para poder trabajar de una manera en la que logres sus objetivos. Y si hablamos otra de las teorías es la teoría obviamente de la organización, que es el sistema que interactúa con el sistema abierto y el agente complejo y el hombre en su agente como siendo como complejo y autónomo. Y obviamente que actúa en la organización como sistema, se compone por diferentes elementos que mantienen entre sí la cooperación, los objetivos que van a alcanzar todos en conjunto, los elementos que también se llevan a cabo en el trabajo. Y en esta organización existen dos sistemas. El sistema formal, que este sistema se dice que alcanza el objetivo de la organización utilizando de modo racional los medios disponibles controlándolos. De esta manera, el comportamiento de los individuos y de los grupos deben hacerse ya previsibles. Y pues y también pues de manera informal, el sistema informal, por el solo hecho de existir, produce presiones de diverso tipo a las que el individuo responde por medio de comportamientos, relaciones y estrategias que no están previstas por la organización. Estas características o estas teorías pues son de relevancia para analizar porque pues partimos de ella para saber cómo es el rol o cómo se organiza de una manera social los trabajadores, por mencionarlo, de alguna empresa, ¿verdad? Porque en una organización social, por definirlo, pues son aquellos grupos, ¿verdad?, que están conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones del mundo, intereses, inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr algún objetivo, algunas metas, en beneficio de un grupo de personas o de alguna comunidad también, ¿por qué no, verdad? ¿Cómo consideran ustedes que ustedes son partícipes en alguna organización social? Porque todos somos partícipes de alguna organización. A ver, ¿quién quiere participar? Pues yo, por ejemplo, maestra, soy trabajadora. Trabajo y entonces soy pues miembro de la Universidad de Guadalajara y es una organización pues dedicada a la educación y soy parte pues de eso. De la misma manera soy estudiante y también pertenezco a la UAYIM y también creo que es una organización pues para el ejemplo que nos solicita. Así es, muy bien. ¿Yarel, algo más? Pues yo como... Yo no escuché la maestra, tuve. ¿A quién se le ocurre? Yo como mamá, como madre de familia, pertenezco pues al grupo de padres que tenemos en las escuelas de nuestros hijos. Ah, muy bien. Creo que es una organización también. Sí. Muy bien, Geraldine. A ver, Zaira.
¿O a alguien se le estaba cortando el audio? Ok, Zaira, no se preocupes. Sí, pues de hecho, ya hablando de una organización social, pues es un sistema que está inserto en otro más amplio, ¿verdad? Que es la sociedad con la cual nosotros interactuamos. Ambas influyen mutuamente porque si hablamos de una organización ya social, podemos descubrir en ella unos conceptos básicos que son el sistema o el subsistema. El sistema viene siendo el conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, o sea, tiene relación entre sí y están localizados en un determinado ambiente, de acuerdo al objetivo que ustedes tienen. También y hablamos de subsistemas, es parte de que conforman el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de sistema, ustedes tienen el objetivo, están aquí como grupo porque tienen el objetivo de pasar esta materia. Pero si hablamos ya de subsistema, ustedes conforman una parte de un sistema de cierto número de materias que ustedes tienen que cumplir. Y estas, pues obviamente, están constituidas por un grupo de individuos que pues unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. En este caso y en este ejemplo que les di, ¿cuál es su propósito? Terminar una carrera, ser psicólogas sociales comunitarias. Así es. Y de hecho, de manera personal, su propósito podría ser pasar esta materia. De un propósito ya más general, pasar todas las materias, y si ya nos vamos a una meta, un objetivo, sería culminar, ¿verdad? Su carrera. El título. Ajá, y tener el título. Exactamente. Otra característica también dentro de las organizaciones es la naturaleza de estos, de los sistemas sociales, porque estos, como un tipo ya específico de sistemas abiertos, tienen propiedades distintivas y son diferenciadoras, pues obviamente de una de la otra, y no presentan unos límites físicos, una estructura física establecida como la de los sistemas biológicos, pero los sistemas sociales poseen una estructura, pero es más de sucesos, de eventos, de partes físicas y que son inseparables en su funcionamiento. En las organizaciones son sistemas ideados artificialmente, o sea, nos podemos ver físicamente de una manera organizada, pero la organización como tal y el objetivo que tenemos físicamente aún no se lleva, no lo podemos visualizar porque están ideados de una manera artificial y pues lo mantienen unidos los miembros o los lazos psicológicos más que los biológicos, porque por aquí, por ejemplo, ustedes como grupo ahorita no están viendo en sí la materia como física, pero ustedes saben que están aquí porque quieren pasar esta materia, y para pasar esta materia tienes que cubrir estas sesiones de trabajo, ¿verdad? Las organizaciones son como sistemas sociales abiertos, se pueden diseñar para un rango más amplio, de objetivos que determinan pues sus curvas de crecimiento, de típicas o del ciclo de la vida en los siguientes sistemas. Requieren diversos mecanismos de control, y también estos sistemas sociales o de organización también se clasifican porque en cuanto a su relación con el medio ambiente, ustedes participan, nosotros participamos en estos sistemas, ya sea cerrados o abiertos. Por ejemplo, en un sistema cerrado, en esos sistemas cerrados no se presentan intercambio con el medio ambiente que nos rodea, pues son grupos o cerrados o herméticos. Y pues en cualquier influencia ambiental, así pues los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influyen en el ambiente de otras personas, si hablamos en esta clasificación de sistemas, ¿verdad?
Y si hablamos de una clasificación de sistemas ya abiertos, en este pues se presentan las relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian materia y energía, pues obviamente son regularmente en el medio ambiente, son eminentemente adaptativos, porque a lo que ellos lleguen a estos sistemas, pues se adaptan a lo que tienen y a lo que les están ofreciendo. Y en cuanto obviamente a su contenido, pues son más concretos o físicos, son conceptuales o más abstractos, perdón. Yo sí escucho, bueno, yo sí estoy escuchando en sus participaciones bien. Alguien creo que dice que no está escuchando muy bien o se cortan. ¿Ustedes escuchan bien? Yo sí escucho bien. Yo sí, maestra. Se escucha bien. Sí, maestra. A Zaira se le va a veces el internet, yo creo que ella es la que puso. Sí, es que es con él porque dicen que está No lloviendo. soy yo, maestra, es que como que está lloviendo y se cortó por un ratito, pero ya me regresó bien. Ah, ok, muy bien. Pensé que yo estaba hablando y que no me escuchaba. Muy bien. También dentro de estos sistemas sociales tenemos algunos teóricos que hablan sobre ello, que es Kast y Kahan, que ellos nos señalan un modelo teórico para la comprensión de las organizaciones en un sistema input que es la input. Me imagino que ya han de haber visto estos conceptos en procesos, que el input es la entrada y output es la salida, ¿verdad? De energía. Las organizaciones sociales son para ellos sistemas abiertos en los que el input de energías y la conversión del output en input energético consiste más en las transacciones entre la organización y su ambiente. O sea, que cuando en una organización, cuando entra un nuevo miembro de personas o sale otra persona que también es parte de la organización, el ambiente mejora. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un elemento, pero está entrando un elemento nuevo que a lo mejor tiene nuevas habilidades, características que nos van a beneficiar en el logro de nuestros objetivos. Y en los sistemas sociales, según Miller, él nos dice que las organizaciones son un sistema con decisores multiescalonadas cuyos componentes o subcomponentes de sociedades son características en su constante relación con el entorno, intercambiando materia, energía e información. Estos señalan que es muy importante en el proceso de toma de decisiones que estén dirigidas a la transformación y a procesamientos de energía, de materia o de información. Mientras que los sistemas sociales de Shane nos dice que su interacción con el medio ambiente, sus necesidades de intercambiar materia, energía o información en el entorno y también la integración del subsistema son más amplios porque ponen de relieve la necesidad de considerar o la organización en sus relaciones con el exterior. Este teórico nos dice que concebir la organización como un sistema abierto significa que se halla en una interacción constante con su medio ambiente, recibiendo, transformando y exportando. Se puede concebir la organización como un sistema de múltiples propósitos o funciones que implican diversas interacciones entre la organización y el medio ambiente. Es claro, tal vez, algunos de estos principales componentes del sistema que nos menciona él, porque nos habla también sobre los papeles, las normas, los valores. ¿Cómo creen ustedes que influyen estas definiciones? El papel del individuo, las normas que se deben de regir y los valores en un sistema social.
¿Cómo consideran ustedes o qué papel creen que juegan? Adelante. Bueno, yo pienso que, como usted mencionaba, los valores son de gran importancia en cualquier sistema, ya sea social o de trabajo, porque para poder tener una buena relación con las demás personas debemos de... Se cortó. Sí, se cortó el audio, no te preocupes. ¿Alguien más? Ahorita que se componga, vuelves a participar. De hecho, pues en cualquier organización, ya sea o en cualquier sistema social en el que ustedes se encuentren, es de suma importancia valorar o revalorar el papel que juega el individuo, porque describe la forma específica de la conducta que va a estar relacionada con la tarea que vas a cumplir dentro de ese sistema social. Y también pues las normas son las expectativas generales de carácter obligatorio para todos los que desempeñan un papel en este sistema en el que tú te desarrollas o se van a desarrollar. Y pues los valores son las justificaciones y aspiraciones ideológicas más generalizadas y juegan un papel muy importante porque de ahí pues ya vemos si se cumplen también los objetivos, las metas y si las organizaciones, si es partícipe en la organización social a la que pertenece, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere participar? ¿Qué me pueden decir sobre las organizaciones sociales? Bueno, pues yo pienso que las organizaciones sociales siempre van a estar presentes en nuestra vida diaria porque siempre vamos a pertenecer a una de ellas, como usted decía, no siempre puede ser laboral, también puede ser en nuestra misma familia, ¿verdad? Nuestra organización familiar. Y pues como ha mencionado usted, mi compañera Zaira, los valores son elementales para que pueda dar un buen funcionamiento en cualquier tipo de organización que se encuentre uno. Esto pues viene desde, como mencionaba usted, el respeto, la empatía, que es algo de lo que es muy indispensable para poder sobrellevar una organización social. Muy bien. Gracias, Lulu. ¿Alguien más? Una característica muy importante en las organizaciones sociales y que nos mencionan algunos de los autores es que los papeles se hallan en su forma más pura cuando están completamente divorciados de la personalidad de quienes los desempeñan. O sea, de cualquier lazo motivacional específico que pudiera estorbar de manera pues pertinente en el objetivo o la meta que se quiere cumplir, ¿verdad? Los sistemas de papeles se han desarrollado en general buscando eliminar los elementos adicionales en la realización de los propios papeles. Esto quiere decir que las pautas de conducta que ya sean logrados mediante una estricta aplicación de una regla o de algunas, pues sí, reglas, ¿verdad? Pues metas establecidas junto con ellas, son conductas ya desarrolladas en el papel, sancionadas por normas, a su vez también justificadas por los valores, porque de este modo las normas, las reglas y los valores aportan tres bases interrelacionadas para integrar la organización. Es importante o las organizaciones toman en cuenta mucho estas características porque de ello depende el llegar a la meta o el tener
buenos trabajadores o el tener trabajadores más responsables, que tengan más conciencia del trabajo que se está realizando, por mínimo trabajo que haga o papel que desempeñe en la organización. Estas organizaciones, pues obviamente, están en proceso de integración, que se van complicando un poco más en las distintas dinámicas de los subsistemas técnicos o producción dedicadas al procesamiento ya de las organizaciones, ¿verdad? La presencia o las organizaciones sociales carecen de los mecanismos de equilibrio innato que poseen los sistemas biológicos y pues para conservarse esta recurrente o multiplicación de los mecanismos. Es decir, que una determinación extrema de la conducta necesarias y dispositivos de autoridad para controlar y dirigir la conducta organizacional, pues también define el camino que vaya a tomar este grupo organizacional. Y obviamente sí va a cumplir con lo requerido dentro de ello. ¿Cómo ven esta información? ¿Qué les parece esta información? ¿Logran identificar que lo llevan a cabo ustedes a las distintas organizaciones a las que pertenecen? Esas organizaciones sociales. Sí, maestra, aparte también nos puede servir mucho ya en el campo laboral saber esto de las organizaciones. Sí, cómo se organizan. Ya sobre que eso todo- también es un área, pues, es un área que lleva también en todas las empresas que tienen el área de recursos humanos. Así es. Y es muy típico también que se tienda a, por ejemplo, cuando vas a que te contraten a alguna empresa, primero quien te recibe es recursos humanos. Precisamente porque buscan estas características que debe de cumplir o estos requisitos psicológicos, porque también son requisitos psicológicos, para ver si vas a apoyar a esa empresa, si vas por decir, contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Porque es, como mencionamos, en una empresa grande hay distintos trabajos o tareas que uno puede decir, ay, vas a esa empresa, haces esto nada más, pero es un trabajo sumamente importante porque si no lo realizas tú, el siguiente no va a poder llevar a cabo el paso que sigue, ¿verdad? Y obviamente si nos vamos así de poco a poco en pequeñas tareas, pues ya cumplen una meta de sacar cierta producción o cierto número de producción de una manera en la que esté bien realizado. Porque algo que caracteriza a las organizaciones sociales es que para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que de alguna manera es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan con el fin de llevar a cabo las funciones propias. Y pues la organización se constituye entonces en una red de relaciones de interdependencia entre sus componentes. Pues obviamente llevan un patrón sinérgico, ¿verdad? Para poder cumplir con esta función. También pues esta organización suele constituirse por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que para alcanzar el objetivo, cada uno de los integrantes tiene que desempeñar una función o cumplir un papel particular que de alguna manera pues es diferente de los demás. Como mencionaba ahorita, a lo mejor a algunas personas realizan un trabajo que pudiera parecer que no
no tiene mucho significado, sin embargo, es una sinergia entre los trabajadores que debe de cumplir para poder llegar al objetivo, ¿verdad? En estas organizaciones, hablando ya de sus ambientes, nos menciona que deben destacarse bajo el marco de referencia de los subsistemas abiertos, que en la organización no existe un vacío, sino dentro de un contexto en lo que interaccionan todas las personas. Este aspecto son el aspecto económico, el aspecto político, el demográfico, sociales, conforman un ambiente que puede tipificarse pues en diferentes atributos, porque quienes dirigen las organizaciones deben decodificar o leer dicho ambiente para poder saber si está desarrollándose de una manera más concreta el trabajo. En el ambiente relevante de una organización se identifican estímulos que son primarios y que son secundarios. Según Levinson nos menciona estos estímulos. Nos menciona que los primarios provienen de las condiciones del mercado, los proveedores, las conducciones laborales, mientras que los estímulos secundarios provienen de lo tecnológico, lo político y lo legal. Es decir, por ejemplo, en los secundarios, en lo tecnológico, son las condiciones tecnológicas que más que nunca están en constante cambio, ¿verdad? Están así que hay un campo de estudio que habla sobre la administración del campo tecnológico, la influencia en estas organizaciones. Y si hablamos ya de lo político, pues las condiciones políticas son determinantes en la definición del tipo de ambiente que enfrentan las empresas, pues obstaculizan o fomentan actividad empresarial. Y lo legal, pues lo importante son los aspectos importantes del ambiente en lo que se refiere a las leyes, ¿verdad? Esto también, una organización o un ambiente que sea relevante en una organización debe cumplir también esos requisitos en los requisitos primarios o los secundarios, porque si hablamos ya también de lo demográfico, es la edad, la educación de la población, ya sea variables del ambiente y cómo esto repercute en la organización, ¿verdad? Para cumplir una tarea. Y pues lo económico también tiene que ver, porque las condiciones económicas que rodean a una organización son cruciales para su desarrollo y supervivencia, pues de hecho la mayoría de las empresas se fundan con la idea de crecer en su alcance de clientes, beneficios y de generar obviamente lo económico, las riquezas, por mencionarlo así, ¿verdad? En estas estructuras, bueno, en estos desarrollos ya organizacionales, nos habla de ciertas estructuras. La función de organización tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. ¿Cómo creen ustedes que una organización social desarrolle sus estructuras? A ver, chicas, es algo que ya deben de haber visto porque ya pasaron por esta materia de procesos. Si se dan cuenta, estamos retomando muchos conceptos yo de esta materia. Díganos, Aira. Yo pienso que las estructuras de cada una de las organizaciones, pues se basa mucho también en las capacidades del personal con el que cuenta. Así es. Las capacidades y también las habilidades que tiene, porque muchas veces su capacidad es muy buena, pero la habilidad tampoco no contribuye mucho a ello, o a veces tienen la habilidad, pero la capacidad a lo mejor en otras áreas no las tienen más desarrolladas, ¿verdad? ¿Quién más? Gracias. Por ejemplo, si hablamos ya en estas estructuras, en la función de organización, en las estructuras o el objetivo, ¿verdad? De ellos, hablaríamos de una estructura organizacional que pues es la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización, ¿verdad? Y si hablamos, por ejemplo, de
organigramas, la representación gráfica de la estructura de los que participan o de esta organización. En el diseño, por ejemplo, organizacional es un proceso que incluye tomar decisiones respecto a ¿qué? La especialización laboral, la cadena de mando, centralización y descentralización, departamentos, la formalización. Estos aspectos nos llevan o conforman toda una estructura. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué creen que sea la estructura organizacional? Aparte de lo que yo les mencioné, porque eso es parte de... Es lo que compone la organización, maestra, es cómo está constituida desde el presidente hasta pues los obreros, ¿no? Así es. Hablamos de una empresa. Así es. Por ejemplo, en una escuela, ¿quién es el líder de la estructura? El rector o el director. Así es, y luego van subdirector, luego en algunas escuelas vaya hasta IATP, en otras escuelas los docentes, en otras escuelas los ¿cómo se dicen? Los chicos que están con los docentes haciendo su práctica. Hay pasantes, los pasantes también, toda su estructura, desde quien dirige la institución hasta quien hace el aseo, quien abre la puerta, quien cierra todas las puertas del plantel educativo, ¿verdad? Si hablamos en cuanto a la educación. Porque la estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan en forma de áreas, departamentos, establecimiento de autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar el mismo objetivo, ¿verdad? Consisten en la forma en que se divide y se coordina el trabajo. Más que nada es este aspecto. Cómo se asignan las funciones, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la estructura. Se trata de definir al menos quién hará el trabajo, cómo, dónde, con qué recursos, a quién va a reportar. Por ejemplo, todos los maestros reportamos nuestro trabajo, nuestras planeaciones, nuestra lista de asistencia, nuestras listas de calificaciones a cierta persona y esa persona se las reporta a otra persona. Entonces, toda esa estructura cuenta con todos estos elementos que estamos mencionando y pues se encuentra dividida también en dos grandes áreas, que es la estructura formal y la estructura informal. Ahorita al inicio lo mencionamos, que surge como la formal surge más como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro de una organización que nos permita alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales o la interacción de los principios de la organización, como la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad, delegar también es parte de ello, la unidad de mando, jerarquías, la equidad en la carga de trabajo entre todas las personas que son partícipes de esta estructura, ¿verdad? Porque la estructura formal está formada por principios de organización, como actividades y pues todas las características que les mencioné ahorita, porque estas se establecen en la herramienta de la organización, como los planes, programas, presupuestos, instructivos, organigramas, y se presenta de una manera verbal, pero también una manera escrita. Si hablamos ya de una estructura ya formal o informal, mencioné la formal porque en la informal obedece al orden social y estas suelen ser más dinámicas que las formales. Se integra a través de relaciones entre personas de acuerdo a una mezcla de factores que llegan a formar grupos informales que son representados normalmente de manera pública. Si damos un claro ejemplo de esto, ¿qué ejemplo podrían darme ustedes de una estructura informal? Pues una familia pudiera ser el papá, la mamá, los hijos, pues no tenemos así como un organigrama, ¿verdad? Pero es una estructura y es informal.
Así es. Así es, porque la estructura informal parte de la estructura formal, ¿verdad? En ella incluye la mezcla de factores como los valores, los gustos, las creencias, los sentimientos, la seguridad, las necesidades, hasta la autoestima, y son establecidos en grupos informales porque se presentan de manera verbal o pública. Son las relaciones entre personas, más que nada. Esa es la estructura informal. Pero toda esta estructura informal parte de la estructura formal. ¿Alguien más? ¿Quién más desea participar? No se queden con ninguna duda. El crecimiento de la organización, de las organizaciones, ya en conjunto con resultados cuantitativos obtenidos por la organización a través del tiempo, nos da una medición de estos resultados ya de manera objetiva. Siempre hay una forma o un instrumento para poder medir los resultados. ¿Cómo creen que las organizaciones midan sus resultados? Pues, por ejemplo, si son... Pues mediante la productividad. ¿Mediante qué? ¿Alguien dijo sobre mediante la productividad o los logros alcanzados? Así es. Muchas veces no alcanzan las metas o no alcanzan esos objetivos. Sin embargo, se quedan en el camino. Sin embargo, eso les da la pauta para realizarlo de otra manera diferente que les permita alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, se esperaría que estos resultados fueran cada vez mejores en comparación pues con la propia organización, que a través de los años fueran mejores que sus competidores directos y que también fueran mejores que algunos estándares nacionales e internacionales. Pero aquí también entra cuando se desarrollan nuevas estrategias para el logro de una meta, pero también nuevas formas de mediciones de resultados que sean más objetivos, ¿verdad? Porque el crecimiento tiene que ver con los datos cuantitativos como el nivel de ventas, el nivel de utilidades, el nivel de rentabilidad, la participación del mercado, el nivel de desarrollo de productos. Hablando si nos vamos a ejemplificar de una empresa, ¿verdad? La cantidad de horas de capacitación también, la cantidad de horas del cumplimiento con normas, ya sean nacionales o internacionales, y demás indicadores que miden el desempeño de los procesos de ciertas áreas y de la organización en general. Cuando se da este desarrollo ya organizacional en el conjunto de resultados cualitativos obtenidos por la organización, a través del tiempo, la medición de esos resultados es subjetiva, porque se obtienen generalmente de consensos de un grupo de expertos o de un grupo de personas que conocen muy bien a la organización. Los sistemas ya organizacionales, subsistemas, es la interacción entre individuos, el desarrollo de tareas, las relaciones internas o externas también. Si hablamos de relaciones, de interacción entre individuos, la organización, aquí es psicosocial, porque la conducta individual, la motivación y las relaciones de estatus y de poder, las dinámicas de grupo, la cultura organizacional tienen un fundamento en la organización, ¿verdad? Y si hablamos de desarrollo de tareas, pues estamos hablando de lo técnico, porque aquí nos menciona de los conocimientos, las técnicas que va a emplear, los métodos, las maquinarias que se van a utilizar y también los equipos tecnológicos que llevan a cabo estas tareas, ¿verdad? Y si hablamos de relaciones internas y externas, pues hablamos de lo administrativo porque nos habla de los objetivos, planes de integración, de estrategias, dirección, operación y planeación de diseño de estructuras y controles. Esto lo podemos ver
o se menciona más como si estuviéramos hablando de una empresa, pero lo podemos aplicar en todos los subsistemas organizacionales, ya sea educativo, ya sea social, ya sea laboral, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué les parece esta materia? Muy interesante, maestra. Muy interesante, maestra. Muy interesante, muy bien. Qué bueno que les parece interesante y sobre todo es muy divertida. A mí me parece muy divertida porque la podemos relacionar con nuestra vida propia, en dónde estamos, qué roles estamos fungiendo nosotros en estas organizaciones sociales, si estamos cumpliendo con estos valores, con estas características que se nos pide, no nada más en una empresa, sino que también en una organización educativa, ¿verdad? Y pues así terminamos la primera unidad. Era una unidad muy corta porque vamos a ver, vamos a terminar temprano el día de hoy porque era ver estas características más que nada de la organización. Con esta vamos a partir la siguiente clase y la tercera también. Entonces, por eso les menciono, hoy con ello terminamos la información del día de hoy, lo que nos toca, lo que nos corresponde ver el día de hoy. Me acaban de activar la materia, de inscribir la materia en la plataforma hace rato, entonces me voy a encargar en este día, en el transcurso de hoy en la noche y probablemente mañana en la mañana, pues ya de activar unas cosas o de modificar otras, pero ya va a estar para que ustedes la reciban, la puedan abrir, perdón, y pues yo creo que están ansiosos de hacer las actividades. Adivinó, maestra. Muy bien. Se les ve la cara que andan con todo. No, y además nuestra, bueno, es que como ya es nuestra última materia, yo creo que también es parte de ese trabajo que hemos venido haciendo y el cierre, pues con usted, mire, con broche de oro. Así es. Y les iba a pasar las actividades que van a realizar en esta unidad, pero les voy a pedir de favor que me esperen hasta el día de mañana en la tarde porque las voy a modificar. Lo que pasa es que en cada unidad vienen 3 actividades, pero estoy tratando de que en cada unidad sean 2 productos los que ustedes nada más entreguen. Entonces, déjenme modificarles esa parte para no darles 3 actividades por unidad y pues ya hacernos el trabajo un poquito menos complicado. Porque revisé las actividades y son actividades que tienen los mismos contenidos. No son los mismos, pero son parecidos y llevan hilación. Entonces, mejor, ¿por qué no dejar 2 trabajos que abarquen la misma información? Por eso les pido que me den el día de mañana para poder ya modificarlas bien y que ya ustedes las puedan revisar en la plataforma y ver qué actividades se pueden realizar y pues son más fácil, ¿verdad? Y que no les lleve mucho contratiempo también en realizarlas. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra. Bien, excelente. Creo que nos vamos a enojar porque es trabajo. Sí, dije yo, capaz se enojan y me piden más. No, lo que queremos terminar ya, maestra. Como los veo que andan más rápido. Así está muy bien, maestra, ya con eso. Bueno, pues chicas, que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y cualquier duda, pues Gracias, maestra. Hasta mañana. estamos a la orden. Gracias, maestra. Buenas noches, compañeras, Buenas noches. maestras. Bye.